Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy nos vas a contar cuáles son las 5 prioridades de las aseguradoras en este 2021. Sí, y cómo se manifiestan en el día a día de los asegurados. Muy bien, también se encuentra Ana Pedotti. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, nos vas a explicar cómo es el trámite, ¿no?, para cumplir con la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles que rige desde el lunes pasado. Así es, el alquiler es el tema de la semana, hay mucha información sobre eso, así que vamos a hablar un poquito de todo. Muy bien, más adelante también vamos a brindar información sobre fondos comunes de inversión y en el último bloque vamos a conversar con el politólogo Luis Tonelli para analizar la situación y las perspectivas de la política argentina. En instantes vamos a un breve corte, en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos el programa de hoy con información sobre el nuevo registro de alquileres de inmuebles que comenzó la obligación de inscribir el contrato en este registro, comenzó a regir este lunes pasado. Ana, ¿cómo es el trámite para cumplir con esta obligación? Así es, Ale, ya está disponible en la página web de la AFIP todo lo que es necesario para poder registrar los contratos de alquiler. Recordemos que los contratos que están vigentes son cualquier tipo de propiedad, no solo la vivienda, locales comerciales, stands en ferias, todo tipo de contrato de locación, alquileres temporarios, no importa el tiempo, tampoco el plazo del contrato debe estar registrado en este registro que instrumentó la AFIP. Se debe tener clave fiscal número 3 y la AFIP dice que solo los locatarios tienen que hacer este registro, informar el contrato, pero los inquilinos sí voluntariamente, o sea, no están obligados, pero voluntariamente pueden. ¿Por qué los inquilinos quisieran hacer esto? Para poder descontar el contrato de alquiler del impuesto a las ganancias. Así que, bueno, ya está esto operativo en una semana donde el alquiler parece que fue el tema de la semana justamente, porque, bueno, atañe al bolsillo de casi una buena parte de la población y hubo varias novedades. El registro de la AFIP viene de la ley de alquileres que fue promulgada el año pasado. Claro, tal cual. Y esta semana se pidió concretamente que se vuelva para atrás. Sí, hay cuestionamientos a esta ley, ¿no? Un sector de la oposición y parte del sector del real estate pidieron concretamente que se vuelva para atrás, que se derogue esta ley y que se analicen los costos negativos que tiene esta ley, sobre todo para los inquilinos, que eran aquellos a que buscaban proteger. Claro, exacto, pues justamente el riesgo, ¿no?, de la aplicación de esta ley es que se reduzca la oferta de inmuebles en alquiler, ¿no? Ya se está registrando menos oferta y precios mucho más elevados, sobre todo en alquiler de viviendas, que son los más golpeados y bueno, el acceso a la vivienda es algo que se debe garantizar. Bueno, lo que sucede cuando el Estado interviene inadecuadamente en un mercado, ¿no? Exacto. Otro dato que hay que tener en cuenta es que esta semana se anunció que se finaliza el plazo del congelamiento de los alquileres. Claro, exacto. Muy pocas personas habían accedido a este beneficio que había dado el gobierno de que el precio de los alquileres estaba congelado y si había algún tipo de mora iba a patearse para el final del contrato. Bueno, ese tiempo de gracia venció y ahora los alquileres deben actualizar su valor. Esto implica mucho en las familias que están bastante endeudadas y es un gasto que quizás no habían contemplado. Pero bueno, no afecta a una gran cantidad de inquilinos. No, justamente los inquilinos, lo que comentaban en el sector es que hubo mucha negociación uno a uno por fuera del contrato entre las partes para ver cuál era la mejor salida ante la situación extraordinaria que marcó la pandemia. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a conocer ahora cuáles son las 5 prioridades de las compañías de seguros para este 2021, Yami. Sí, un informe que lo que marca puntualmente tiene que ver con transformar la experiencia del cliente, con la innovación, el análisis de datos e inteligencia artificial, tecnología digital y lo que son los ecosistemas de legado, los sistemas de legado y ecosistemas. Esto hace a cómo interactúan las diferentes partes, ¿sí?, que hacen al contrato de seguros y tal. Ahora bien,
No es el primer informe y no es la primera vez que mencionamos la digitalización, la transformación digital concretamente y todo lo que eso implica en la compañía. Y una gran pregunta, ¿hasta dónde y por qué? ¿Y seguiremos siendo competitivos si invertimos en esto o en lo otro? Lo concreto es que ya lo empezamos a vivir como consumidores en muchísimas industrias y particularmente en la industria del seguro. ¿Cómo, Ale? ¿Cómo? Bueno, en concreto, entonces, en el reporte en el acto, por ejemplo, de un siniestro que se puede hacer hoy por hoy vía WhatsApp o Facebook, por decir, comparar y comprar seguros en el momento, estamos hablando desde ya de lo que es desktop, la computadora tradicional y el celular, ¿sí? Pólizas personalizadas y un tema que se viene con todo, que va a ser el scoring de datos, algo que durante años estuvo muy asociado y muy particularmente a los autos, pero que va a ser a esa conducta, ¿sí? A cada vez tener más datos, cómo se procesan esos datos y cómo impactan en el precio, ¿sí? De las pólizas que contratamos, solo para el auto o también para otros seguros. Todo eso lleva una implementación, una inversión, una decisión de cada una de las compañías que se encuentran desde ya en distinta posición frente a este desafío, pero bueno, lo veremos. Muy bien, el 31 de marzo vence la presentación del impuesto a las ganancias y hay cuestiones, ¿no?, que uno puede tener en cuenta, que uno puede considerar para pagar menos. ¿Es así, Ana? Hay que hacer la tarea con el contador para ver qué cuestiones podemos incluir mientras se está debatiendo este mínimo no imponible. Recordemos que ahora vence el plazo para el ejercicio 2019 con un mínimo no imponible mucho más bajo. Entonces, bueno, las familias deberán echar mano de estas deducciones y tenerlas todas en cuenta. La tradicional, los casados pueden incluir a su cónyuge para deducirlos y pagar menos. Lo mismo los hijos menores de 18 años. Pero también se puede incluir, como mencionamos recién, el contrato de alquiler. Ajá. Para eso debe estar obligatoriamente registrado en la FIP con su contrato, con el PDF de todo y la factura mensual, pero se puede deducir. También se podrán deducir los seguros de vida y retiro que las personas tengan, las donaciones. Sí, una deducción que se había incorporado, ¿no?, hace un par de años. Exacto, hace 3 años creo que se incorporó esta nueva deducción con el objetivo de impulsar este mercado en Argentina. Tal cual, sí. También se podrán deducir los seguros de vida, dijimos. Los seguros de retiro. Seguros de retiro. Bueno, y entre todo este paquete donaciones, fue lo último que comentamos, que bueno, permite que durante el año, si haces alguna obra de caridad, deducirlo del... Perfecto. Bueno, muy bien. Con esta información entonces cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar brindando información de fondos comunes de inversión. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. Arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a entrar de lleno en un producto de seguros, un producto financiero. Y hoy vamos a hablar de fondos comunes de inversión. Para ello estamos con Rodrigo Madro, que es gerente de productos pasivos de Banco Comafi. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, y contémosle brevemente al público, si bien muchas de las personas que nos ven ya saben de qué se trata, ¿qué son los fondos comunes de inversión? Los fondos comunes de inversión en realidad son patrimonios que están formados por el aporte de las personas físicas o jurídicas y están administrados por la sociedad de gerentes, quienes en función al objetivo que tienen y en función al riesgo y el plazo de la inversión, administran el instrumento financiero y dan la posibilidad a todos los aportantes a suscribir y a rescatar y invertir en ese instrumento. ¿Son los fondos comunes de inversión una alternativa recomendable para un contexto económico como el que estamos viviendo, muy complejo, de alta incertidumbre por la pandemia, por el
el año electoral que estamos atravesando. Sí, por supuesto, los fondos son altamente recomendables, sobre todo como una alternativa de inversión, un poco que sale de lo que es el plazo fijo tradicional y las tasas de plazo fijo reguladas, y un poco de lo que es el dólar ahorro y lo que la gente por lo general más conoce. Es un instrumento que está básicamente regulado por la CNB y su principal característica también es disponer de la liquidez, que es en este contexto algo sumamente interesante e importante para tener en cuenta. ¿Y qué tipo de fondos se ajustan mejor al momento actual de la economía argentina? Bueno, los fondos hay de todo tipo, renta mixta, renta variable, los famosos de money market. Bueno, específicamente hoy está teniendo mucho interés aquellos fondos vinculados con los que siguen el índice del SER o aquellos también de cobertura, que siguen este contexto de tipo de cambio más o menos planchado. Cuando hablas de aquellos que siguen el índice del SER, hablas de fondos que ajustan de acuerdo a lo que sucede con la inflación. Correcto, sí, exactamente. Fondos que ajustan específicamente por la inflación, que aseguran al menos salir empatado respecto del índice y no perder poder adquisitivo. ¿Cómo hacen los clientes para identificar ese tipo de fondos? Bueno, ese tipo de fondos obviamente los pueden identificar dentro de nuestra plataforma de fondos comunes de inversión a través del fact sheet, del reglamento de gestión, donde pueden ver el objetivo del fondo y básicamente en qué tipo de activos invierte cada uno de ellos. ¿Consideras al fondo común de inversión como una alternativa recomendable para un inversor tradicional de plazo fijo? Sí, creo que tiene las principales características que son de diversificación, liquidez y además tiene un marco normativo regulatorio que hacen que sean seguros en función al riesgo que esté dispuesto a tomar el inversor. ¿Y qué ventajas dirías que tienen frente al plazo fijo? Bueno, básicamente, sobre todo la liquidez y la diversificación son las dos principales ventajas que tiene y específicamente la posibilidad de tener mayor o menor aversión al riesgo en función a la rentabilidad esperada que quiera tener el inversor, de acuerdo a su perfil inversor y de acuerdo al resultado del mismo. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Alejandro, por la invitación, así que cualquier consulta estamos a disposición. Muy bien, cerramos entonces este segundo bloque con información sobre fondos comunes de inversión. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Luis Tonelli. Arrancamos este último bloque ya con la presencia del politólogo Luis Tonelli para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar una vez más aquí, por haber venido aquí al estudio. Una semana que arrancó con el discurso del presidente Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa, lanzando una ofensiva contra la justicia y contra la administración de Mauricio Macri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es tu opinión, Luis, sobre la estrategia que ha elegido el presidente? Bueno, viste que al presidente se lo critica mucho por decir cosas hoy e implementar políticas que antes, cuando no era presidente, él las criticaba. Claro. Y muy fuertemente, ¿no es cierto? Casi te diría que nosotros podemos ser muy críticos, pero nunca vamos a alcanzar ese nivel de criticismo que tenía Alberto Fernández, por ejemplo, respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Y hoy el presidente, ¿no es cierto?, lo que hace es contradecirse ya a él como presidente, no como ese aspirante, digamos, a la presidencia, si alguna vez lo pensó, porque realmente este fue un discurso muy diferente del discurso que dio cuando inauguró su presidencia, ¿no es cierto? No, un año atrás. Un año atrás, apenas un año atrás. Por cierto que pasaron cosas, ¿no?, como diría el anterior presidente, y pasaron cosas muy graves, pero el cambio fundamental es que si ese primer discurso, y que fue muy bien recibido, llamaba al consenso, se diferenciaba mucho de lo que era la actitud kirchnerista, ¿no?, de entender la política como una relación amigo-enemigo. Claro. En esta, precisamente, de alguna manera se alinea con esos preceptos y esas concepciones y le da un discurso belicoso, conflictivo, ¿no es cierto?, y contradictorio en sí mismo también. En lugar de buscar cerrar la grieta como inicialmente, como era el planteo inicial, ahora se busca por el contrario, ¿no?, intensificarla, polarizar a la población. Polarizarla. Yo creo que hay algo de coyuntural en esto. Si vos digamos, preguntás, me parece que ahí el contexto, ¿no?, de esta crisis por el vacunatorio VIP. Claro, exacto. ¿Es un gobierno herido por ese escándalo el sí, que, mira, el que habló el otro día? Es solo comparable
a la inversa por la situación de la que Alberto Fernández disfrutó cuando implementó la cuarentena temprana. Viste que cuando se dio ese momento crítico, la popularidad de Alberto Fernández cruzó la grieta, a su favor. Claro, el vacunatorio VIP tuvo el carácter, extraordinario de cruzar también la grieta, porque viste que todo en el medio se canalizaba a través de la grieta. Uno decía blanco, el otro decía negro. ¿No es cierto? Lo que era malo para uno era bueno por definición, aunque se supiera que no era así. Un gran problema, ¿no? Un gran problema. De la población de la sociedad argentina. Y porque lo que hace es devaluar absolutamente el nivel de la palabra porque la desconecta con la realidad. Tal cual. Sí. ¿Y por qué este discurso? Me parece que este discurso, entonces, cuando vos polarizás, lo que haces es retomar la grieta. Y en la grieta están los tuyos y los de los otros, ¿no es cierto? Yo soy independiente. Aunque Racing me gane 6-0, yo no me voy a hacer de Racing, ¿cierto? Más bien me hago más de independiente. La grieta lo que tiene de virtud es de congelar, ¿no?, los propios y también los ajenos. Ahora, lo interesante es que congelando los propios, en el peronismo hoy están todos. No hay nadie afuera. Pero ¿cierto? esto de cara a las elecciones, respecto primero de cara a hoy, porque hoy tuviste el problema, ¿no es cierto? Con el vacunatorio VIP, lo que tuviste es el enorme problema de un presidente donde los propios le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Cierto? Entonces, cambia ese tema por otro, que es el enfrentamiento clásico. Vos, Luis, recién indicabas, ¿no?, que este escándalo del vacunatorio VIP tuvo la particularidad de que alcanzó, ¿no?, ambos extremos de la grieta, sí, ¿no? Totalmente. ¿Qué implica esto? Bueno, implica una oportunidad en todo caso, digamos, para la oposición. No tanto para que la oposición, digamos, pueda juntar esos votos que quedan dispersos en el peronismo, sino para que en el mismo peronismo surja una oferta alternativa. Porque en la Argentina, viste, se habla mucho de tres campos, ¿no es cierto? Digamos, el opositor, el oficialista y el del centro, el Corea del centro. Cuando vos vas a los números electorales, en realidad no hay una Corea del centro, lo que hay es el sur de Corea del Norte, ¿no es cierto?, y el norte de Corea del Sur. O sea, hay una frontera entre el peronismo y el no peronismo, y en realidad entonces la dinámica que es, el polo que se divide frente al polo que se une, pierde. Vos fíjate, el peronismo ¿cuándo perdió? Cuando tuvo la división con el Frente Renovador. Claro. ¿Ah? La candidatura anterior de Narváez, sí, y la candidatura de Massa. En el 2009 y después en el 2000. Cuando los dos polos van juntos y llegan juntos, ahí es moneda en el aire. Ahí sí está el 5% que se unía, vamos a decir políticamente, ¿cierto? Que es Scioli y Macri, ¿no? Llegan ahí, justo. Pero vos fíjate que cuánto sacó Scioli cuando las instituciones canalizaron ese voto en dos polos, 48 puntos más o menos, 49. ¿Cuánto sacó el voto en primera vuelta cuando ya iban todos juntos? 38, 49%. ¿Y cuánto queda de pandemia como desafío político y como contenido político? ¿Y cuánto no? Mira, la pandemia, viste, ha producido realmente un efecto contradictorio, porque por un lado nos ha desnudado en todas nuestras miserabilidades, ¿no es cierto? Pero por otro lado es una gran excusa, ¿viste? Si bueno, hay muertos, también hay muertos en Italia, en España, en Cracovia, ¿no es cierto? No, pero fíjate qué pasa con la vacuna. Hay problemas en la vacuna en todo el mundo, ¿no? Entonces es una gran excusa. Salvo cuando sucede con el vacunatorio VIP, ¿no? Porque el partido peronista es siempre que viene a terminar con los privilegios, ¿no es cierto? Ahora, que justo sean los privilegiados los funcionarios peronistas, ¿viste? Es algo que realmente llenó de indignación a todo el mundo. Entonces, ¿viste? No sabemos en qué medida la pandemia va a quedar resuelta este año. Realmente, ¿viste? Es una incógnita. Entonces, el gobierno depende mucho, obviamente, de algo que si hubiera funcionado no habría habido este problema, que es la vacunación, ¿no? Porque si hubiera habido vacunas para todos y un programa más o menos perfecto, se vacunaron tipo un poco antes, un poco después. Y bueno, un poco de ruido hacía, pero no esto, ¿no? Esto que, digamos, la gente se siente que le sacaron sus vacunas. Entonces, digo, esto no sabemos cómo va a evolucionar. El gobierno depende mucho de las vacunas y también de la economía, ¿no es cierto? La economía, bueno, le llegan buenas noticias, como siempre el peronismo, ¿viste? Del mundo exterior. En la Argentina siempre es crucial la restricción externa, ¿no es cierto? Si vos tenés dólares, y bueno, inclusive podés darle peso a la economía nacional, porque esa parte que después demanda de dólares la calzás con los dólares que vienen de la exportación, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Es moneda en el aire, pero sin embargo, para las elecciones legislativas, el peronismo cuenta con una ventaja, ¿viste? Que en provincia de Buenos Aires se van todos juntos,
tienen realmente un caudal electoral importantísimo, ¿no? Retomando, Luis, el discurso de Alberto Fernández, ¿la arremetida contra la justicia crees que tiene algún efecto práctico? Eso es muy interesante lo que decís, porque vos fijate que mucho de lo que dijo el presidente, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la deuda, ¿no? Judicializar el tema de la deuda es una denuncia por delito, pero si es un delito entonces está implicado el FMI. ¿Cierto? Y después, acto seguido, dijo que iba a cerrar con el FMI y la deuda se pagaba, ¿no es cierto? Esas contradicciones, tanto lógicas como empíricas, también se dan en el plano de la judicialización. Y entonces ahí uno se pregunta para qué todo ese discurso, ¿no? Porque fue un discurso finalmente que podría haberle dado en privado a la señora vicepresidenta, ¿no? Porque básicamente estuvo dirigida en lo que es las preocupaciones, no la estrategia electoral que como recién hablamos, digamos, las preocupaciones al tema de la justicia, al tema del lawfare, todo eso. Ahora, por el otro lado, es un discurso que, como estaba en tu pregunta, marca la impotencia del gobierno, ¿no? Entonces era como un discurso que uno lo puede entender de haber sido dado en honor de la presidenta, pero que también entienda que tiene que resignarse. Claro. ¿Entendés? Digo, entonces, Alberto Fernández, en esta sofisticación que estoy yo diciendo, Alberto Fernández es ese presidente pequeño, ¿no? Como en la película de Mario Monicelli, ese burgués pequeño, al fin y al cabo es presidente, ¿no? De esa pequeñez que tiene, que es el margen de maniobra en una coalición exasperantemente conflictiva. La oposición, ¿cómo la ves? La oposición la veo no saliendo de la derrota de la reelección de Macri. Por lo tanto, si en el peronismo hay varios caciques y cacicas, digamos, que se disputan el liderazgo, en la oposición también, ¿no? Y lo que estamos viviendo es esas tensiones entre básicamente el grupo, digamos, que sigue reconociendo a Mauricio Macri como un líder, y el otro grupo que, bueno, no lo reconoce como tal, y me parece que esas tensiones van a caracterizar estos años que vienen en la oposición, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, un placer como siempre. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Luis Tonelli, intentando desmadejar esta compleja política argentina, en particular en este año, ¿no? En el que todavía tenemos los efectos de la pandemia y la extensión de la dura crisis económica que arrastramos desde el 2018. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.